Hola, hoy os quiero hablar sobre la diferencia entre el ácido hialurónico y el Botox. Lo primero que tengo que decir es que son productos totalmente diferentes, pero muchas veces los pacientes lo confunden. ¿Por qué? La mayoría de los pacientes lo que no quieren son los resultados excesivos del ácido hialurónico. Ahí es cuando lo suelen confundir con la toxina botulínica, que es el Botox. Son dos productos totalmente diferentes, se inyectan en sitios totalmente distintos y tienen una acción distinta también. En primer lugar, el Botox. Bueno, pues el Botox veis que vienen en viales pequeñitos, que hay veces que hay que reconstituirlos, es decir, ponerle suero para que tengan efecto. Se pincha para relajar la musculatura. Y normalmente en medicina estética lo habitual es que lo pinchemos en el corrugador, la frente y en las patas de gallo, es decir, abarcamos esas tres zonas de la cara. Esto no va a dejar volumen, es decir, una vez se inyecte te queda el abón pequeñito que se va a quitar en unas horas seguramente, y a partir del segundo día empiezas a notar los efectos hasta los 15 días que digamos que tenemos el efecto máximo, que es cuando solemos volver a citar en consulta para dar un retoque si lo consideramos necesario. Es decir, si vemos que hay alguna cosa que todavía, alguna arruguita que todavía se marca o un músculo que no ha terminado de relajarse, entonces volvemos a pincharlo normalmente pues a los 10-15 días. Como he dicho, el Botox no va a dejar volumen, no se pincha en pómulo nunca, ni se pincha, por ejemplo, en esta zona de aquí para quitar las arrugas o mejorar la firmeza, porque no se hace. Hay veces que sí que se pincha en el cuello, cuando tenemos cuerdas en el cuello, que eso es cuando hacemos así, ¿vale? Esto, que son las cuerdas del cuello, pues sí que se podría pinchar el Botox, sobre todo en gente mayor que ya se marcan mucho porque tienen un cuello además muy delgadito, se puede pinchar para mejorar esas cuerdas, relajarlas y que tenga un cuello como más uniforme. ¿Y qué pasa con los rellenos? Los rellenos, cuando hablamos de rellenos, hablamos normalmente del ácido hialurónico. Hay otro tipo de rellenos, pero ya sería como otro vídeo distinto. Los rellenos se inyectan a diferentes profundidades según lo que queramos conseguir. Son más arriesgados en el sentido de que, por ejemplo, no se pueden pinchar en un vaso. ¿Por qué? Porque produciría la necrosis del tejido que vasculariza ese vaso. Es decir, tienes que saber dónde lo pinchas, cómo hacerlo, y desde luego siempre tienes que ir a una persona que esté especializada en eso y que tenga una buena formación, porque no está exento de riesgos. Si me apuras, yo consideraría que tiene más riesgos un ácido hialurónico que una toxina botulínica. Respecto al ácido hialurónico, sí que se pincha, por ejemplo, en pómulos, para realzar el pómulo. Hay quien lo pincha para mejorar las arrugas también, aunque a mí, si queréis hablamos de eso, pero no me termina de gustar mucho el tratamiento en ese caso, sobre todo en tercio superior, teniendo ya la toxina botulínica, que es muy segura y es muy agradecida, ¿no? Y luego en tercio inferior, pues dependiendo de qué producto utilicemos, es decir, hay una gama de ácidos hialurónicos según dónde lo vayamos a pinchar. ¿Por qué? Porque hay hialurónicos que están pensados para pinchar por encima del hueso, que no podemos poner en otras localizaciones porque dejaría una bola, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que saber qué ácido hialurónico aplicar en cada caso concreto y a qué profundidad se utiliza. Se puede utilizar con aguja o con cánula. La cánula es como si fuera una aguja alargada, donde al final tiene como un agujerito, entonces el hialurónico va por ahí. Se utiliza sobre todo cuando vamos a hacer tratamientos en abanico, es decir, queremos poner el ácido hialurónico, por ejemplo, de aquí a aquí, en toda esta zona de la cara, para estirarla un poquito. Bueno, pues ahí haríamos un único agujero, una única inyección, meteríamos la cánula y ahí iríamos aplicando por debajo de la piel el ácido hialurónico adecuado. ¿Qué ventajas tiene hacerlo con aguja o hacerlo con cánula? Bueno, pues las ventajas: la cánula es segura, es decir, cuando hay una zona arriesgada, aunque es más difícil de aplicar por el especialista, cuando ya tienes experiencia te da mucha seguridad. ¿Por qué? Porque evita que se pueda inyectar en un vaso. Entonces, eso es un procedimiento que yo normalmente pues suelo utilizar cuando hago procedimientos en abanico. También pinchas menos veces, ¿eh? Aquí, por ejemplo, tienes que pinchar muchísimas veces y al final pues el paciente quedaría pues con muchas lesiones, ¿no? Cuando es innecesario, solamente con un orificio pues lo puedes aplicar. Pero sobre todo, el ácido hialurónico, cuando vemos a aquellas pacientes, aquellas actrices que no nos gustan porque están llenas de bolas, los labios desproporcionados, los pómulos, eso suele ser el ácido hialurónico. ¿Es un procedimiento seguro? Bien aplicado, sí. Si sabes hacerlo y es un especialista, sí que es un procedimiento relativamente seguro, ¿vale? Pero tienes que elegir no solamente a un profesional con experiencia, sino además a un profesional
que te guste el estilo de ese profesional. Es difícil que hagamos cosas que no las consideramos estéticas. Yo, desde luego, si tengo que rechazar pacientes, los rechazo, pero tiene que ser bonito lo que haga, si no, directamente no lo hago. ¿Se puede pinchar el ácido hialurónico, que también me lo preguntáis, más superficialmente? Sí, si empleas el ácido hialurónico adecuado. ¿Y cuántos viales, cuántos mililitros vienen en una caja? Normalmente 1. Y cuando son procedimientos, por ejemplo, de activación celular, todo eso que se lleva ahora, como para hacer un flash de luminosidad usando ácido hialurónico, ahí hay ocasiones y laboratorios que trabajan con 2 mililitros, 1 para cada lado de la cara.